Y como última parte del periodo medieval tenemos al Mester de Clerecía, que como su nombre lo señala, tiene que ver con la labor de los clérigos, de los sacerdotes. Y es que una vez que los reinos se formaron, la iglesia tomó muchísimo poder, muchísima influencia en las sociedades europeas, convirtiendo a este periodo en un momento extensamente religioso. La religión tenía tanto poder que el mismo Papa podía sacar reyes si es que no le agradaban o no complacían a las peticiones de la Santa Madre Iglesia Católica. Los héroes de la primera parte de la Edad Media, los héroes que aparecían en los cantares de gesta, van a ser reemplazados ahora por santos y milagros que muchas veces fueron inventados descaradamente. A este periodo también se le llamó Alta Edad Media por su gran cantidad de producción artística y literaria, pero como dijimos, todo con matices religiosos. Los sacerdotes, por ejemplo, eran la principal fuerza editorial de la época. Si un autor quería publicar una obra, debía pasar primero por la aprobación de la Iglesia y en segunda instancia por la reproducción de ejemplares a cargo de los sacerdotes y los monjes que estaban enclaustrados en un monasterio. Esto aseguraba que pudiera leerse y que la iglesia lo colocara dentro de los libros prohibidos o los libros permitidos. Pero ¿qué tipo de obras se produjeron, durante el Mester de Clerecía? Como lo vimos en clases anteriores, una de sus principales manifestaciones fueron los llamados autos sacramentales, pequeñas obras de teatro que se representaban en la parte exterior de la iglesia, en los patios o atrios, para que la gente comprenda el Evangelio, ya que la misa, que duraba 3 horas en esa época, era celebrada en latín y la mayoría del pueblo solo hablaba castellano. Se representaba la historia y la gente podía comprender y acrecentar su fe. Lo malo es que luego muchos de estos autos sacramentales fueron historias inspiradas en pensamientos o tradiciones cristianas totalmente lejanas de la Biblia, como el auto de los Reyes Magos que vimos al inicio de esta clase. En segundo lugar, y siempre dentro de la religiosidad, se produjo también las vidas de santos. En estas historias, en estas vidas sacras, se contaban cómo hombres virtuosos fueron elegidos por Dios para tener ciertos poderes sobrenaturales, de sanación, de curación, de ayuda a los demás. Muchas de estas vidas de santos, como lo dijimos también hace un instante, fueron inventadas, ya que resultaban un gran negocio tener un santo local por toda la actividad comercial que se desarrollaba detrás de una peregrinación, además de la cuantiosa suma de dinero que dejaban los fieles en las iglesias por misas en honor a estos santos. El nombre correcto de este tipo de obras, de las vidas de santos, son hagiografías. Un tercer tipo de obra muy recurrentes durante el Mester de Clerecía fueron los manuales y tratados. Estos libros, escritos generalmente por gente de la iglesia, daban una orientación de cómo conducirse, de cómo comportarse en los distintos aspectos de la vida. Era un remedio de los libros bíblicos donde se dan normas de conducta, ya que aquí se exageró demasiado. Durante el Mester de Clerecía no solamente habían guías de cómo comportarte en público, sino habían hasta manuales de cómo enamorarte y hasta de cómo morir bien. Y por último, tenemos las llamadas genealogías de nobles, que fue una labor de purificación, entre comillas, de los antepasados de las familias más importantes. También fue un remedio bíblico, ya que en el Antiguo Testamento principalmente,
Cada vez que se habla de un patriarca, de un profeta, de alguien importante, se recurre a una relación de sus antepasados. Los hombres medievales de este periodo de Alta Edad Media querían también saber quiénes fueron sus antepasados, si tenían algún antepasado glorioso, pero muchas veces descubrían un pasado oscuro. Como la iglesia se encargaba de estas averiguaciones, la iglesia aceptaba muchas veces purificar, limpiar el apellido y el origen de las familias nobles bajo una suma de dinero que ayudara a esparcir la obra de Dios. Bien, muchachos, entonces este es el resumen que hemos hecho de todo el panorama literario medieval. Ya lo habíamos visto en clases anteriores, pero era necesario recordar lo que había pasado, ya que este periodo duró aproximadamente 1000 años. Y también aprovechando para recalcar que a este periodo medieval se le llamó en toda Europa oscurantismo. No se olviden de esa denominación, ya que la Iglesia se encargó junto con los reyes de mantener en la oscuridad cultural a la sociedad. Mientras menos supiera la gente, más fácil era de manipular y de explotar. La Iglesia escondió libros, los reyes escondieron cultura y el pueblo sufrió las consecuencias durante la ignorancia. Bien, muchachos, esta ha sido la clase de hoy. Espero que hayan podido comprender lo que hemos sintetizado y desarrollen sus actividades y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.